Hola, hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores consejos o los consejos desde mi punto de vista para aprobar unas oposiciones de educación. Mi nombre es Raúl Acebrón, soy profesor desde hace ya 7 años aproximadamente y soy profesor en formación profesional. Todas las personas que se inician o se quieren iniciar en la docencia tienen que pasar por unas oposiciones. Más allá de que sean oposiciones de maestro, oposiciones de formación profesional para profesor técnico o para profesor de secundaria, son siempre la misma estructura. Entonces, hay una cosa que pasamos siempre por alto. Nos centramos en estudiar y que eso está muy bien. Debemos estudiar, evidentemente, llevar un nivel por encima de los demás, puesto que es un proceso selectivo, para poder estar en los primeros puestos para aprobar. Dicho esto, hay algo que, como decía antes, pasamos por alto, que es empatizar con el tribunal. El tribunal, además, quiere ver un profesor. Es evidente que vamos a dar clase, esa va a ser nuestra profesión, y no solamente hay que tener conocimientos. Aunque el tribunal no quiera, nosotros vamos a mostrar una imagen. Esa imagen tiene que ser la de un profesor, sea cual sea la especialidad. Hay que intentar dar una imagen de un profesor resolutivo. Este vídeo creo que voy a poder dar unos consejos en ese aspecto que pueden servir a mucha gente. Tras haber estudiado muchísimo, por supuesto, y poder tener opciones a aprobar, tenemos que ver qué estructura de examen tenemos en todas estas oposiciones. Siempre tendremos un examen teórico, lo que nosotros llamamos las bolas, después tendremos un examen práctico y por último un examen que es oral, que se suele decir que es la encerrona, o la presentación de la programación y la unidad didáctica o unidad de trabajo, ¿de acuerdo? Una vez hayamos realizado el examen teórico, dependiendo de la convocatoria y dependiendo del año, se puede leer ante el tribunal nuestro propio ejercicio o el tribunal se lee nuestro ejercicio. En el caso de que nosotros leamos el ejercicio, evidentemente tiene que ser una lectura reposada, tiene que ser una lectura muy clara, diáfana, para que el tribunal pueda escucharnos y entender lo que decimos. Yo he visto como opositores o aspirantes leen de una manera monótona y atropellada, ¿de acuerdo? Entonces el tribunal hay que ponerse en su lugar y empatizar con ellos. El tribunal escucha a mucha gente, con lo cual puede ser que cerebralmente o psicológicamente desconecte porque no le estamos enganchando en nuestra lectura. No estamos haciendo bajadas en nuestro tono, aumentando el volumen o dando más importancia a las cosas que las tienen, etc. Por supuesto, también es importante la postura corporal. Cuando nosotros estamos leyendo nuestro ejercicio, no es lo mismo estar leyendo hacia abajo todo el rato y sin mirar al tribunal que de vez en cuando mirar al tribunal a izquierda y derecha porque son 5 componentes y seguir leyendo. Levantar la cabeza, mirar al tribunal y seguir leyendo. Tal cual lo hace un presentador de un telediario, por ejemplo. ¿De acuerdo? El lenguaje no verbal, el lenguaje corporal es importantísimo, ¿de acuerdo? Lo que es la kinestesia. Pero esto ya forma parte, quizá, de un posible práctico, sobre todo en formación profesional, donde en muchas de las especialidades técnicas, como es en mi caso, que es servicios de restauración, el aspirante debe realizar ejercicios ante el tribunal en los cuales se tiene que mover. No es frente a un papel como es en algunas otras especialidades, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en este tipo de exámenes, debemos cuidar la vestimenta, pero ojo, no digo la vestimenta por ir más arreglado o menos arreglado, sino que la vestimenta tiene que ser la adecuada
para la imagen de un profesor de esas características, ¿de acuerdo? Tenemos que tener claro cuáles son las posturas corporales. Por ejemplo, en mi especialidad es muy importante la postura corporal porque nosotros a los futuros alumnos vamos a tener que corregirles eso. Entonces, es muy importante que nosotros no cometamos los errores que el tribunal sabe que cometen los alumnos, ¿de acuerdo? Los movimientos tienen que ser adecuados, tienen que ser elegantes, tienen que ser fluidos, ¿de acuerdo? Y después el lenguaje técnico, esto es muy importante, el lenguaje técnico debe ser el adecuado y el preciso. Por ejemplo, en mi especialidad, nosotros tenemos un módulo en el cual hablamos sobre sumillería, sobre el mundo del vino. Pues evidentemente, si un aspirante o un opositor dice ante el tribunal que se le echa vino a un cliente, desde mi punto de vista, ese aspirante ha perdido muchos puntos psicológicamente para el tribunal, porque nosotros solemos decir se le sirve vino al cliente. Esto es un simple ejemplo que puede suceder en cualquier otra especialidad. Después, a mí me gustaría concluir este vídeo dando dos claves que se nos olvidan. Al margen, retomando al principio, en la introducción del vídeo, al margen de estudiar muchísimo, tenemos que dar la imagen de profesor, ¿de acuerdo? Y la imagen de que podemos dominar una clase. Si nosotros nos presentamos ante el tribunal como pusilánimes o personas que no serían capaces de hacerse con la clase y poder liderarla, el tribunal empieza a dudar sobre esa persona. Entonces, es posible que sin darse cuenta esas décimas nos las baje, ¿de acuerdo? Esas décimas tan importantes para sacar plaza. Y después, la última clave que a mí me gustaría decir en este vídeo es lo que yo llamo que hay que dar una imagen de quasi fatuo. ¿Y eso qué quiere decir? Es un término que yo utilizo y es que el aspirante tiene que ofrecer una imagen de actitud ganadora. Pero no de actitud ganadora engreída, sino de actitud ganadora resolutiva. Una actitud en la cual tenga el tribunal claro que si obtienes la plaza, o el aspirante obtiene la plaza, va a ser capaz de liderar la clase y los conocimientos que tiene que transmitir a los futuros alumnos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y si creéis que el canal os puede ser interesante, por favor, suscribíos.